Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un grandioso fin de semana y también un muy buen inicio de semana. Que el Señor esté bendiciendo toda la obra de sus manos y muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy nuestro tema es aprovechando los problemas para crecer. Pero, como siempre, antes de iniciar el desarrollo de nuestro tema, le voy a pedir si me puede acompañar un momento en una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno siempre, Señor, y tú has guardado nuestras vidas, nos has limpiado de pecado, Señor, nos has provisto nuestras necesidades, nos has guardado y cuidado, Señor, y has estado trabajando en cada uno de nosotros para sanarnos, liberarnos, restaurarnos, Señor, de todas las consecuencias de la vieja manera de vivir y llevándonos, Señor, a una transformación para poder ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, siendo transformados en el carácter de Cristo y para vivir una vida abundante, plena, Señor, en ti. Gracias, Padre, por tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Gracias por llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Pero por sobre todo, Señor, gracias por esta salvación tan grande y gracias por habernos adoptado como hijos tuyos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias por ello y ponemos este tiempo también, Señor, delante de ti, pidiéndote, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude para alcanzar toda verdad, Señor, y que rompa todo yugo de mentira, todo argumento falso, toda fortaleza que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo y en contra de la obediencia a tu palabra, Señor, y por ende en contra de la vida abundante que tú quieres para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muchísimas gracias por estar conectados, que el Señor les bendiga abundantemente y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que como mencionamos se llama Aprovechando los problemas para crecer. La vida cristiana no es una vida estática, es una vida dinámica, es una vida de crecimiento, de maduración, de perfeccionamiento, como nos enseña la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que nuestra vida es como la luz de la aurora, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y que el Espíritu Santo, en 2 Corintios 3:18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo, y todo eso implica cambios, implican transformaciones. Ese crecimiento, maduración y perfeccionamiento que se refiere fundamentalmente a la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. Y uno de los instrumentos que Dios utiliza para esa transformación son los problemas, las situaciones contrarias, nuestros errores, fracasos, pecados, etc. Él va a usar todas las circunstancias de nuestra vida, todas las situaciones de nuestra vida para alcanzar ese objetivo. Y ese objetivo no es caprichoso, no es un capricho de parte de Dios para con nosotros, sino es una vía de bendición. El Señor quiere que usted y yo vivamos vidas plenas, vidas abundantes. Y el Señor sabe que sin esa transformación, usted y yo seguiríamos viviendo con la mentalidad del pasado, con la mentalidad carnal, mentalidad de pecado, que hizo que de nuestras vidas un desastre. Entonces el Señor está, para llevarnos a esa vida en abundancia, necesita trabajar en nosotros para transformarnos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decidir, en todo lo que significa nuestra mente, para liberarnos de la vieja manera de vivir. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, y Romanos capítulo 12, versículo 2, en cuanto a que nos despojemos de la vieja manera de pensar y nos vistamos de la nueva manera de pensar.
Entonces, a través de los problemas, circunstancias, a través de las malas decisiones, fracasos y aún de nuestros pecados, el Señor, primero que nada, ninguno de ellos sucede por casualidad. El Señor, ninguno de ellos sucede sin que Dios lo permita. Y no son para destruirnos, sino son para construirnos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 6, que si es necesario por un breve tiempo, vamos a pasar por alguna prueba a fin de que nuestra fe sea afirmada para que alcancemos el objeto de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Y la salvación de nuestra alma tiene que ver precisamente con alcanzar esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. En medio de nuestros problemas es cuando usualmente nosotros experimentamos las más profundas experiencias de acercamiento, comunión, comunicación, adoración, quebrantamiento, obediencia para con Dios, y es a través de esos momentos y esas circunstancias que conocemos más profundamente a nuestro Padre, su gracia, su misericordia, su favor, su justicia, su verdad, su fidelidad, su santidad, etc. Y el libro de los Salmos nos demuestra eso. Cuando usted y yo estudiamos los salmos, generalmente por lo menos una buena cantidad de los salmos tienen que ver con experiencias negativas que el escritor de los salmos, ya sea David o cualquier otro que los haya escrito, porque no todos fueron escritos por David, son las experiencias de ellos en medio de problemas, las experiencias con Dios en medio de los problemas, y eso nos infunde a nosotros conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios nos infunde aliento, esperanza, fe para todas las situaciones de nuestra vida. Los problemas, otra ventaja de los problemas es que los problemas ponen en evidencia o manifiestan nuestra vulnerabilidad y debilidad, y eso nos obliga de alguna manera a mirar a Dios y depender de Él más que de nosotros mismos. Y eso también implica una bendición. La palabra de Dios dice en Jeremías 17, versículos 7 y 8, que bienaventurado es el varón o la persona que confía en el Señor. Será como un árbol que siempre dará fruto y siempre le irá bien. Es decir, a nosotros nos conviene depender del Señor, porque en esa dependencia usted y yo somos bendecidos, somos prosperados, etcétera. Y los problemas tienen la característica de hacernos depender de Dios, de llevarnos al final de nuestros recursos, al final de depender de los recursos de otra persona, al final de depender de las circunstancias, para depender única y exclusivamente del Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 28, yo sé que usted conoce perfectamente esta escritura, pero vamos a escudriñarla más detenidamente, más despacio, para sacar toda la riqueza de ese pasaje que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo primero que nos dice esta escritura es: y sabemos. Y ese sabemos implica una certeza, una convicción, una seguridad. No es una esperanza, es una convicción, es una certeza. Usted y yo necesitamos no tener la esperanza de que las situaciones van a obrar a nuestro favor, sino tener la plena certeza y la plena convicción de que toda circunstancia en nuestras vidas, ya sea buena, agradable o no sea agradable, va a obrar para bien de nosotros. Es una
como repito, es una certeza, es una convicción, es una seguridad de que así va a ser, independientemente de lo que nosotros podamos sentir, de lo que las demás personas nos puedan decir, etcétera. Usted y yo no vivimos ni por lo que usted y yo pensamos, ni por lo que sentimos, ni por lo que dicen otros. Usted y yo vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da la certeza de que toda situación va a obrar para bien nuestro. Ahora, hay una condición. Y la condición es los que aman a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que los que aman a Dios obedecen sus mandamientos. Y por el otro lado, también la palabra y obedecer sus mandamientos es buscar su voluntad. Mateo 7:21 nos enseña que no todo el que me dice Señor, Señor, entra y le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces es importante la obediencia a la voluntad del Padre. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 nos enseña cómo encontrar la voluntad del Padre. Dice la palabra que no nos conformemos a la manera de pensar de este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con dos cosas. La primera tiene que ver con el conocimiento e interiorización de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra de Dios nos guía. Y la palabra de Dios dice también en Primera de Pedro que tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, y esa es la palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, número uno. Y número dos, tenemos al Espíritu Santo también para que nos ayude a conocer la palabra de Dios, nos la enseñe, nos la explique, la establezca en nuestro corazón, y a través de ella el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces, amar a Dios tiene que ver con tres cosas: buscar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, buscar la comunión con el Espíritu Santo, que todos los creyentes lo tenemos desde el momento en el que somos salvos, y número tres es obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Eso es lo que significaría amar al Señor. Y luego nos dice que todas las cosas obran para bien de los que le amamos, no solo los problemas. Hoy nos estamos enfocando en los problemas porque es a veces lo que más nos enfoca, lo que más nos aflige, lo que más nos mueve la silla, digámoslo así. Pero la palabra de Dios dice que todo lo bueno y todo lo malo, todas las cosas nos ayudan a bien. Nosotros estamos más acostumbrados a fijarnos en las cosas buenas, en las cosas las cosas buenas, a disfrutarlas y a buscar a Dios solo cuando tenemos problemas. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que necesitamos buscar al Señor no solo cuando estamos en situaciones malas, sino en las buenas situaciones. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 10 al 18, nos recuerda que cuando nos vaya bien, no nos olvidemos del Señor, que es el que nos da la habilidad para que nos vaya bien en todas las cosas. Porque a veces tendemos, cuando estamos en bonanza, cuando estamos en paz, cuando estamos en bienestar, no buscamos al Señor, solo lo buscamos cuando estamos en problemas. Pero la palabra nos dice claramente que es en todo momento y en toda circunstancia que necesitamos buscar al Señor y aprender aún de las circunstancias positivas, no solo de las circunstancias negativas. Necesitamos aprender de todas. En las circunstancias positivas
podemos crecer en acción de gracias, en alabanza al Señor, podemos crecer en gozo también, podemos crecer en la comunión con el Señor, no una comunión basada en la aflicción, sino una comunión basada en el amor, no en la urgencia, sino una comunión basada en la paz. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18, que estemos agradecidos, que le demos gracias al Señor en todas las cosas, que oremos sin cesar, es decir, que tengamos comunión con Él sin cesar y que estemos siempre gozosos. ¿Por qué? Porque esas tres cosas son parte de la voluntad de Dios para con nosotros: el agradecimiento, la comunión y el gozo. Entonces, todas las cosas van a obrar para bien nuestro, tanto las positivas como las negativas, tanto las que nos gusten como las que no, tanto las que sean como una bendición o las que sean como un problema. Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas y de todas las situaciones que experimentamos, de las buenas y de las malas, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, de todas las personas que conocemos, de todas las situaciones, de todas las circunstancias que experimentamos. Al Señor no se le escapa de su control ninguna cosa que tenga que ver con cada uno de nosotros. Él dice en su palabra que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. Su redoma es un frasco, y un frasco que lo guarda muy cerca de su corazón. Entonces Él conoce todos los aspectos de nuestra vida. Él está en control de todos los aspectos de nuestra vida. Nada le sorprende, nada le es ajeno. Él lo sabe de antemano todo y de antemano tiene preparadas las respuestas, las soluciones, el aprendizaje que necesitamos de todas las situaciones de nuestra vida. Lo que nosotros necesitamos es estar conscientes de eso, y por eso la palabra de Dios nos dice que estemos en comunión constante con el Señor, porque en la comunión constante el Señor nos va a enseñar por su Espíritu Santo el que necesitamos aprender en cada situación de nuestra vida. Necesitamos estar conscientes todo el tiempo que Él tiene un plan para nosotros, un plan de bien, un plan para darnos un futuro y una esperanza, un plan para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Y los problemas son parte de su plan para prepararnos para ello, para formar en cada uno de nosotros el carácter, las habilidades, las capacidades, etcétera, que necesitamos para vivir ese plan que Él tiene para nosotros de llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Ninguna circunstancia que ocurra en nuestras vidas va a cambiar ese plan. De hecho, todas las circunstancias que tienen que ver con nuestra vida son parte del plan de Dios para nuestro bien. Son parte del plan de Dios para prepararnos, para perfeccionarnos, para madurarnos, para crecer, de tal manera que podamos vivir en la mayor plenitud posible de ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es por eso que dice la palabra que nos ayudan a bien todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Dios es especialista en producir algo bueno de todo lo que sucede en nuestra vida y mayormente de todo lo malo que nos pueda ocurrir. Lo que el diablo intenta para mal, Dios lo convierte para bien. Y eso es lo que nos enseña la palabra, por ejemplo, en Génesis capítulo 45, versículo del 5 al 8. Dios, todo lo que el diablo ha tratado para mal en nuestras vidas, Dios lo va a usar para bien. Por ejemplo, vemos el caso de José. José fue vendido como esclavo a los mercaderes que iban hacia Egipto, y en Egipto lo venden a Potifar. Lo venden como esclavo. Después de eso sucede una situación con la esposa de Potifar, una mentira de parte de ella,
porque José no hace lo que ella quería hacer, que hiciera, y entonces va a parar a la cárcel. Pero todo eso, por difícil que haya sido, fue la preparación que tuvo José de los 14 a los 30 años para después ser el gobernador de Egipto en nombre de Faraón de los 30 a los 110 años, y con ello preservarle la vida no solo a los egipcios, sino preservar la vida de toda su familia, de la descendencia de Abraham, que sería de donde se saldría el pueblo de Dios. O sea, Dios y el mismo José lo reconoce cuando le dice a sus hermanos: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios el que me envió para preservación de vida. Así que ustedes tranquilos, están perdonados, no se preocupen, porque fue Dios el que me envió acá. A pesar de lo difícil que fue, la providencia de Dios ya había determinado desde mucho antes que todo lo que iba a pasar José en esos 16 años iba a obrar para bien, porque recordemos que antes de que todo esto de ser vendido como esclavo y llegar a la cárcel sucediera, Dios le había dado a José el sueño de que él iba a gobernar, de tal manera que estas situaciones fueron la formación de José para la bendición que Dios le había preparado como gobernante de Egipto. Y lo mismo vemos en el caso de David, la persecución que tiene de parte de Saúl. Todo es un entrenamiento para convertirse en el rey de Israel y de Judá. De hecho, si vemos en la palabra de Dios, David, muy probablemente cuando comenzó la historia de David en cuanto a ser ungido como el futuro rey de Israel y la experiencia con Goliat, etcétera, tendría 16 años. Y a los 30 años fue que David ascendió al trono, primero de Judá y después de Israel, y reinó 33 años, 7 años sobre Judá, que fueron su entrenamiento también para reinar después 33 años sobre todo Israel. O sea, todo fue una preparación. Y recordemos que al final de cuentas, que dice Dios de David, que un varón conforme a su corazón, que haría todo lo que él le diría, salvo en el caso de Betsabé y de Urías. Entonces, debemos tener la certeza de que todas las cosas nos ayudan a bien, son una preparación para el plan que Dios tiene para nuestras vidas, y no son para cualquiera, porque dice obran para bien de quienes le aman, es decir, obra solo para bien de sus hijos. Esto no es aplicable a una persona que no cree en el Señor Jesucristo, a una persona que no ha reconocido el señorío de Cristo, a un incrédulo. Esto es una cuestión exclusiva para los hijos de Dios. Que somos llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ya lo mencionamos. El propósito del Señor es que su imagen, la imagen, el carácter de Cristo, que es la imagen de Dios, sea restaurada en nosotros, y para el cumplimiento de sus planes de bien para cada uno de nosotros, para llevar nuestra vida en aumento. Entonces, todos los problemas tienen el potencial de transformar nuestro carácter, y cuanto mayor sea el problema, mayor es el potencial de esos problemas para la transformación de nuestro carácter. Pero ello va a suceder en la medida en la que permitamos que Dios nos transforme, no buscando nosotros nuestros propios caminos para resolver los problemas, sino buscando la voluntad del Señor, muriendo a nosotros mismos, muriendo a esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión,
pero su fin es camino de muerte, eliminando la resistencia a los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en esa misma medida el potencial se va a transformar en realidad. Es decir, todos los problemas tienen el potencial de transformar nuestro carácter, pero ese potencial se va a activar en la medida en la cual usted y yo estemos dispuestos a negarnos el hacer nuestra propia voluntad en medio de esas circunstancias y, en segundo lugar, a aceptar los cambios que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Y déjeme decirle algo aquí, dos cosas. La primera es que aún Jesús tuvo que enfrentar problemas para la formación de su carácter. Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo número 8 al 9, que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ok? Luego, la otra cuestión que es importante en cuanto a los problemas es que Dios, por mucho, y esto es algo que necesitamos usted y yo entender y tener la plena certeza y la plena convicción en nuestro corazón, Dios por mucho sabe lo que es mejor para nosotros y sabe qué áreas de nuestra vida necesitan crecer, madurar, ser perfeccionadas, ser transformadas. Los cambios que Dios trae a nuestras vidas, que Dios quiere hacer en nuestras vidas, son para nuestro bien, son a nuestro favor. No es para arruinarnos la fiesta. Dios no es ningún masoquista. Dios, todo lo que Dios hace con respecto a nosotros, sus hijos, es para llevarnos a lo mejor. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, que el Señor Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. El diablo trata de robar, matar y destruir esa vida abundante que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, por lo cual usted y yo necesitamos dejar de pensar, dejar de liberar nuestra mente de todo lo que tiene que ver con la vieja naturaleza, y eso es morir a nosotros mismos, es decir, la transformación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de nuestras motivaciones, de nuestras decisiones, de nuestras acciones que se corresponden a la vieja manera de vivir, y esto es un proceso gradual. Y los problemas y todas las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, tanto buenas como problemáticas, son precisamente para eso, para afirmarnos en no hacer nuestra voluntad, en no hacer como hacíamos en la vieja manera de vivir, sino transformarnos a la nueva manera de vivir. El Señor va a usar los problemas para ello. Por lo mismo es necesario que nosotros nos enfoquemos cuando estamos en una situación problemática para que esa situación obre para nuestro crecimiento, para bendecir nuestro crecimiento, para aprovechar los problemas para crecer. Es necesario que nosotros nos enfoquemos no en el problema, sino en lo que Dios quiere formar en nosotros a través del problema. Y le voy a dar por lo menos 9 ejemplos de lo que Dios quiere formar en nosotros a través de los problemas. No necesariamente solo eso, pero por lo menos esa es una buena base para comenzar. Y lo que el Señor quiere en cada uno de los problemas que nosotros enfrentemos es formar o desarrollar y que manifestemos el fruto del Espíritu. Es decir, que manifestemos amor en lugar del egoísmo, de la envidia, de los celos. Que manifestemos gozo en lugar de tristeza, en lugar de depresión, en lugar de frustración,
que manifestemos paz en lugar de desorden, división, contiendas, ira, que manifestemos paciencia en lugar de impaciencia, benignidad en lugar de malicia, bondad en lugar de maldad, fidelidad en lugar de indisciplina, inconstancia, doble ánimo, duda, incredulidad, abandono, falta de perseverancia, humildad en lugar de arrogancia, de jactancia, de soberbia, de vanidad, de menosprecio a otros, de orgullo, y que manifestemos dominio propio en lugar de indisciplina, emocionalismo, autocomplacencia, etc. Y todo eso para liberarnos de los obstáculos que impiden que alcancemos esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso implica poner la mirada en el resultado de lo que Dios quiere lograr a través de los problemas, no en el problema. El problema es solamente el medio. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios nos enseña, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que seamos como Jesús. Jesús, cuando fue a la cruz, no vio la cruz. Jesús lo que vio cuando fue a la cruz, y por eso pasó por la cruz, incluso sin abrir su boca, sin defenderse, es que él estaba viendo el resultado de su crucifixión en lugar de estar viendo la crucifixión. Es decir, él estaba viendo, para ponerlo de una manera gráfica, él estaba viendo la cara de cada uno de nosotros, los que íbamos a creer por causa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese fue el gozo que él tuvo, el gozo. Él en lugar de ver el problema, miró el gozo del resultado del problema. De la misma manera, usted y yo, cuando estamos en los problemas, necesitamos ver lo que Dios va a hacer a través del problema para nuestra bendición, en lugar de enfocarnos en el problema. Y también implica, por el resultado que el Señor va a hacer en nosotros, dar gracias por anticipado de ese resultado. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos enseña que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Notemos algo acá. Dice, por ningún, en relación con el tema que estamos hablando el día de hoy, es por ningún problema estén afanados, sino presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y de una vez con acción de gracias por el resultado que vamos a obtener de esa situación. Lo mismo nos dice 1 Tesalonicenses 5:18, que tengamos gozo en todas las cosas, porque esa es la voluntad del Señor para con nosotros. ¿Por qué? Porque todas las cosas obran para nuestro bien. Es más, en 1 Tesalonicenses 5:16 nos dice que le demos gracias a Dios en todo. Y ese en todo no es necesariamente por el problema, sino por el resultado que va a tener el problema a nuestro favor. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, y notemos que dice siempre, y ese siempre implica aún en medio de los problemas, pero insisto, no damos gracias y no nos gozamos por el problema en sí, sino damos gracias y nos gozamos por lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas a raíz de ese problema, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos
a hacer lo necesario para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y eso implica dos cosas, como ya lo mencionamos. Uno, morir a nuestra voluntad propia, número uno, y número dos, aceptar, recibir y apoyar los cambios que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. No oponernos a esos cambios, sino facilitarlos, negándonos obviamente a nosotros mismos. También necesitamos de la paciencia. A veces los cambios no se dan inmediatamente. A veces las situaciones no se resuelven inmediatamente. Pero sí tenemos la certeza y la seguridad de que más temprano que tarde esas cosas se van a resolver. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque Él ha vencido el mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros lo venceremos también porque estamos en Él. También la palabra, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, dice que todos los padecimientos que usted y yo podemos pasar se van cumpliendo en todos nuestros hermanos de otras épocas y de esta época, de otras culturas y de nuestra cultura. Y si ellos los han superado, nosotros también los vamos a superar, porque en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Por la experiencia le puedo decir, a veces no es fácil, a veces es difícil ese tiempo de la espera, a veces son difíciles los problemas. Me acuerdo de algunas situaciones que se han dado en mi vida que fueron dolorosas, que fueron un tanto largas, pero de lo que sí puedo decirle es que solo duraron el tiempo necesario para que el Señor transformara lo que era necesario transformar en mí y darme la victoria frente a esa situación y llevar mi vida a otro nivel. Dice la palabra en Oseas capítulo 2 versículo 14 que el Señor nos va a llevar al desierto para enamorarnos y además de eso para darnos la puerta de esperanza, y eso que habla de bendición. Entonces, junto con el problema y la transformación va a venir una bendición. Entonces, pero necesitamos la paciencia. Dice la palabra, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 5 al 5. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, no por la prueba en sí, sino porque esa prueba produce paciencia, pero la paciencia tenga su obra completa. ¿Y cuál es la obra completa de la paciencia? En Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos da la respuesta. Y dice que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, las pruebas producen en nosotros por lo menos paciencia, cuando no otras muchas cosas, y esa paciencia junto con la fe nos llevan a el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Así que no hay pierde. En los problemas no hay pierde. Usted y yo en los problemas, si nos enfocamos en lo que nos enseña la palabra de Dios, usted y yo en los problemas son para nuestro beneficio, son para nuestro crecimiento. Y necesitamos esa paciencia y esa perseverancia, porque Dios no es un Dios de eventos. Dios es un Dios de procesos, y Él va cumpliendo los procesos de acuerdo al mejor interés nuestro, porque Él conoce nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestro futuro, conoce lo que necesitamos para vivir ese futuro que Él tiene preparado para nosotros, y Él está obrando para que lo alcancemos, para formar en nosotros esas cosas que son necesarias y algunas veces
El formar esas cosas que son necesarias requiere un poco de tiempo, no porque Dios no pueda hacerlo en un instante, sino porque si Él lo hiciera todo por nosotros y en un instante, usted y yo no maduraríamos. Cuando nosotros hacemos todo por nuestros hijos y les solucionamos los problemas y los ponemos en una burbuja de cristal para que no les pase nada, lo que tenemos al final es un montón de hijos consentidos, irresponsables, berrinchudos, etcétera. Y Dios no va a hacer eso con nosotros porque Él no quiere que nosotros seamos hijos berrinchudos, hijos irresponsables. Así que Él va a tomarse el tiempo que sea necesario, pero usted y yo, y el tiempo que sea necesario no es en función de Él. El tiempo que sea necesario es función de nosotros. Va a durar tanto como nuestra resistencia a los cambios y nuestra resistencia a hacer la voluntad de Él dure. Cuando ya es vencida nuestra resistencia, es vencida nuestra voluntad, el problema termina y entonces ya avanzamos al siguiente nivel. Convertir los problemas en oportunidades de crecimiento, entonces va a requerir que usted y yo tengamos plena confianza en Dios, como la tuvo Job. Job, en el capítulo 11, versículo 18, a pesar de la prueba que Job estaba pasando, que era una prueba sumamente dura, dice, tendré confianza porque hay esperanza. Miraré alrededor y dormiré seguro. Y en Job, capítulo 11, versículo 14 al 19, también Job nos dice, si alguna iniquidad hubiera en mi mano, y la echare de mí, y no consintiera que more en mi casa la injusticia, entonces levantaré mi rostro limpio de mancha, y seré fuerte, y nada temeré, y olvidaré mi miseria, o me acordaré de ella como de aguas que pasaron. La vida me será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendré confianza porque hay esperanza. Miraré alrededor y dormiré seguro. Me acostaré y no habrá quien me espante, y muchos suplicarán mi favor. Entonces, de lo que nos está hablando acá Job es de que a pesar de las circunstancias difíciles, complicadas, que podamos pasar en nuestras vidas, lo necesitamos confiar plenamente en el Señor, que el Señor hará lo mejor para cada uno de nosotros, tal como nos lo dice en su palabra. Y aquí le quiero hacer una última observación. Muchas veces, cuando usted y yo nos enfrentamos a problemas, la pregunta que nos hacemos, y a veces, y es una pregunta válida, en ciertos momentos de nuestra vida, no para todos, pero en cierto momento de nuestra vida espiritual es una pregunta válida cuando no hemos avanzado en la madurez, y es la pregunta, ¿por qué estas cosas me están pasando a mí? Y la pregunta no es esa. La pregunta no es ¿por qué estas cosas me están pasando a mí? La pregunta es ¿para qué me están pasando? Esa es la verdadera pregunta, la pregunta esencial que nos debemos hacer cuando estamos en problemas. De hecho, le voy a contar una práctica que aprendí hace mucho tiempo en cuanto a cuando se presentan en mi vida situaciones problemáticas. Lo primero que yo oro no es, Señor, quítame de este problema o sácame de este problema. Lo primero que oro es, Señor, decime qué querés trabajar en mí a través de este problema, para que lo haga lo más rápidamente posible y así el problema pasa rápidamente también. No es porque a mí. De hecho, hace muchos años yo estaba pasando por una situación bastante complicada con el Señor en mis primeros años como creyente. Y yo un día le hice la pregunta, Señor, ¿y por qué me está pasando a mí? Y lo que el Señor me dijo es, ¿y por qué no te va a pasar a ti? A mi hijo Jesús, que era perfecto,
que nunca pecó, mira lo que le hicieron, ¿por qué no a ti? Si sos imperfecto, pecador, etcétera, etcétera. Y mire, esa fue la primera lección que aprendí, de no preguntar por qué a mí. Y después el Señor me enseñó lo que le dije anteriormente, que en lugar de preguntarle por qué a mí, le preguntara para qué. Para poder alinearme más rápidamente a lo que el Señor quería hacer en mi vida, y de esa manera que el problema pasara más rápidamente. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida, que usted atesore y guarde esta palabra en su corazón, para que en los momentos de tribulación usted pueda echar mano de ella y levantarse victorioso en medio de cualquier situación adversa, pero principalmente no solamente alzarse victorioso, sino crecer, madurar, ser perfeccionado en el Señor para alcanzar esos planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales y bendecir la vida de ellos también. Y les recuerdo que el día de mañana a las 7 de la noche tendremos nuestra cápsula de fe, un tiempo de recargar nuestra fe a mitad de la semana. Y por el otro lado, también les recuerdo que tenemos que tenemos 3 recursos a su disposición para que usted pueda acceder a ellos en cualquier momento y edificar su fe. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. La otra es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y el tercero es el canal de YouTube a nombre de Iglesia Cristianación Guatemala. Y usted puede acceder a los 3 de manera gratuita, son para su edificación. Y sin otra cosa más que agregar, más que agradecerle el que usted se haya tomado el tiempo para escuchar esta transmisión, aunque haya llegado casi al final, como nos dice hermana Blanca, puede escuchar toda la transmisión en diferido. Puede volver a poner el video desde el principio porque queda grabada aquí en la página y tomar toda la enseñanza. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Una bendición tenerles en esta transmisión, y que tengan una linda noche, un lindo descanso. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, a las 7 de la noche con una enseñanza más, y les deseo que tengan una linda noche, una bendecida noche, un bendecido día de mañana, y les mando un abrazo. Bendiciones para todos.